Primera de Reyes, capítulo 4. Vamos a seguir avanzando en nuestra serie de predicaciones de este libro de Primera de Reyes. Hoy tenemos un capítulo largo, pero con pocos puntos de aplicación, digamos, espero. Vamos a leer atentamente, queridos hermanos, el tema de la sabiduría de Salomón y este gran reino de eso, de sabiduría, pues está anticipado. El reino de Cristo, quien tiene toda sabiduría, pues es mostrado aquí como un gran destello, y es con esos ojos que vamos a leer estas palabras, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 4, empezamos en el versículo 1. Esta es palabra infalible e inerrante de Dios. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Sabut, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur, en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás, en Saal-Bim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán; el hijo de Eset en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ailut, en Taanac y Megiddo, en toda Bet-Seán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Meola y hasta el otro lado de Joc-Meam. El hijo de Heber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Maanaim. Ahimaas en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió.
Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque aunque hay una serie de detalles que a veces nos cuesta entender, sabemos que es tu palabra y tienen un propósito. Ayúdanos entonces a entenderlo. Ayúdanos a ver, Señor, cómo todas estas cosas finalmente son destellos de la gran sabiduría tuya, la gran sabiduría que nuestro Señor Jesucristo tiene, esa perfecta sabiduría. Y Señor, la gran sabiduría que Salomón recibió también de pura gracia. Padre, que podamos nosotros como ciudadanos del reino saber estas cosas y practicarlas y agradecer por ellas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, entonces, claro, llegaron esos capítulos en donde hay un montón de nombres, ¿no? Y ahí es cuando empieza esa gran tentación de, tal vez me paso al capítulo 5 en mi lectura de hoy, ¿no? Pues es una mala decisión, es una mala decisión. Todos la hemos enfrentado, pero esa tentación, pero es una mala decisión. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y tiene un propósito para nosotros. Y esperamos que eso, pues, el Señor use hoy para nosotros también y nuestro caminar en este reino de Dios en donde hay mucha sabiduría. Y esa sabiduría pues se plasmó en este reino de Salomón. Hay algunos detalles muy interesantes que nosotros debemos pues identificar y sobre los cuales tenemos que meditar y deberíamos también incluso imitar. Primero, queridos hermanos, fíjense este gran orden que existe en el reino. Este reino lleno de sabiduría, este reino de Dios, en donde la sabiduría abunda,
se complace mucho en el orden. Fíjense lo que nos dice el texto. El rey Salomón empieza entonces a reinar después de todos los eventos que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Primero, pues hay que enfrentar toda esta rebelión de uno de los hijos de David. Finalmente, las promesas de Dios se cumplen, no sin también el esfuerzo humano, haciendo lo correcto y defendiendo a Salomón. Salomón es puesto como rey. Salomón también confiesa que él no sabe ni qué hacer y pide a Dios sabiduría, sabiduría que es dada a Salomón para ser un buen rey. Vimos también este evento en donde él finalmente muestra esa gran sabiduría tomando decisiones en este difícil ejercicio que tenía que ver con la vida de dos niños, ¿no? En circunstancias complicadas, cuando dos prostitutas habían pues tenido ciertos conflictos con sus hijos cuando uno de ellos había fallecido y luego uno de los niños fue cambiado, como ya hemos estudiado. Ahora vamos a ver como ya dije, mucha más sabiduría en el reino, de una manera mucho más amplia. Reina entonces el rey Salomón sobre toda o todo Israel. Y después, hermanos, desde el versículo 2 al 19, que no vamos a estudiar a detalle, sino que vamos a condensar mucho, vemos varias cosas. En primer lugar, vemos orden, como ya les decía. Esta lista pues nos dice con exactitud cada cosa que se hacía y cada cosa tenía su líder y cada líder tenía su responsabilidad. Leemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tuvo jefes. Leemos también que tuvo secretarios. Leemos que se designó un canciller. Leemos que hubo alguien que estaba a cargo del ejército. Leemos quiénes eran los sacerdotes. Leemos quiénes eran los gobernadores. Había una especie de SRI incluso, pero este sí muy eficiente, que cobraba también los impuestos para que esos impuestos lleguen y para que el reino cuente con todas las necesidades que el reino tenía. Y así tiene que vivirse finalmente, hermanos, no solamente en la época del rey Salomón, no solamente, digamos, ahora en la iglesia, sino en todas las cosas que nosotros hagamos como ciudadanos del reino. La sabiduría de Dios que está disponible para todos nosotros tiene que ayudarnos a ser personas ordenadas. A Dios le gusta el orden. Ustedes pueden leer varios libros después y muchísimos años después también. El apóstol Pablo va a decirles a los corintios, él les va a dar una serie de recomendaciones a la luz de un montón de problemas que ellos estaban enfrentando en la iglesia y en los momentos de adoración pública, y les dice, vean, en resumen, 1 Corintios 14, versículo 40. Todas las cosas tienen que hacerse con decencia y en orden. Por eso, hermanos, es que las iglesias que han tratado de imitar estos preceptos tienen justamente un documento que se llama el orden de la iglesia, el libro de orden de la iglesia. Claro, hay iglesias que dicen, no, yo solo necesito la Biblia y punto. Y nosotros decimos, sí, es verdad, la Biblia es nuestro fundamento, pero
como fundamento nos permite también tener otros documentos basados en la palabra de Dios que nos ayudan a cumplir con las cosas que esa misma Biblia, esta misma palabra de Dios nos pide. Y entonces, una iglesia sana debe tener un orden y un orden establecido. Obviamente no tenemos cancilleres, no tenemos sacerdotes, no tenemos pues todos estos oficios de aquella época. Sí tenemos los que corresponden ahora al nuevo pacto y lo que nos dejó, ¿no es cierto?, la literatura inspirada apostólica. En términos de oficios, por ejemplo, ¿qué tenemos? Ministros de la palabra, ancianos y diáconos. Y esto no es porque nos guste. Esto no es porque suene bonito decirle a alguien ministro, o porque nos guste tener la palabra anciano antes o el nombre diácono. Es lo que Dios ha dejado. Y entonces la iglesia debe tener un libro de orden. Pero no solo la iglesia debe tener un libro de orden. En todas las circunstancias, en todas las esferas de la vida debe haber un orden. Debe haber orden en nuestra familia. Debería haber orden en el Estado también. Debe haber orden en toda esfera e institución. Obviamente cada esfera tiene su propio llamado, tiene su propio mandato, pero debe haber gente con autoridad. Debe haber personas encargadas de hacer tal y cual cosa. Debe haber estructura. Y esa estructura va a llevar también a otro tipo de características que vemos acá, como por ejemplo la eficiencia. Nos dice el texto que se garantizaba que Salomón y el reino sean abastecidos. Esto sucedía. Por supuesto no somos perfectos, ¿no es cierto? Y seguramente siempre había algún tipo de problema, pero el orden nos lleva a la eficiencia, a usar bien los recursos y nos lleva también a cumplir con los objetivos, a ser eficaces, a cumplir con lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener, insisto, estructura, orden, autoridad, eficiencia, para que los planes se cumplan, para que podamos ser obedientes al Señor. Y eso se tiene que cumplir, otra vez insisto también, en casa, eso tiene que pasar en la iglesia, eso tiene que pasar en todas las esferas en donde los cristianos nos desenvolvemos. Vamos, por ejemplo, a casa. Si en nuestras casas no hay autoridad, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo que nuestra cultura ha estado acostumbrada muchas veces a hacer. Si Dios no reina en esa casa, pues bueno, papá hace lo que quiere. Mamá está por ahí también haciendo lo que puede o quiere. Los hijos pues no tienen ningún tipo de estructura, ningún tipo de límite, no tienen ningún tipo de autoridad sobre ellos. Fíjense que todo esto es muy distinto a lo que el progresismo de ahora nos invita, ¿no es cierto?, a hacer, a pensar y a aceptar. El progresismo de hoy lo que quiere es familias sin autoridad. Lo que quiere es que los padres sean, ¿cuál es la palabra que les gusta? Amigos de los hijos. Yo no tengo problema con tener relaciones amistosas con mis hijos, pues obviamente les amo, ¿no? Y nos amamos y tenemos o buscamos tener relaciones armoniosas y sinceramente amorosas, pero hay autoridad. El papá es el papá y hay límites que no se pueden cruzar. Mamá es mamá y hay límites que no se pueden cruzar. No les hacemos un favor a los hijos tratándoles como amigos.
aquí en la iglesia también debe haber ese tipo de realidades. Aquí hay autoridad. Tenemos relaciones muy amistosas como hermanos, tenemos relaciones de amor, por supuesto, entre nosotros. Pero hay autoridad. Aquí hay un consistorio designado, votado por ustedes y designado por Dios, que tiene autoridad. Ahora, tal vez a alguien no le gusta. Quizás a alguien pues simplemente dice, no, pero en la iglesia que yo iba eso no era así. Bueno, lo sentimos mucho, pero nosotros no pensamos que así funcionaba, que así funciona la iglesia. Hay autoridad. Y eso es bueno. Tenemos que sacarnos de esta idea de la mente de que la autoridad es algo malo y opresivo. Esa es una agenda equivocada que viene de una escuela bastante distinta a lo que la palabra de Dios enseña. El Señor en los 10 mandamientos tiene un mandamiento clarísimo que dice: honrarás padre y madre. Y de esa manera nos enseña que las autoridades humanas que Dios ha puesto deben ser honradas, amadas y respetadas. El orden, la estructura, la autoridad es buena. Claro, nuestro problema como ecuatorianos es que nos han repetido 1000 veces las palabras de Juan Montalvo, ¿no? Y si ustedes van a los colegios más populares del Ecuador, de Quito, ¿no es cierto? Ahí están los grandes lemas, ¿no? Y dicen, ¿qué será de nuestra juventud si es que ellos no fuesen, ¿cómo es? Rebeldes, ¿no? Y nos gloriamos en ese tipo de cosas, ¿no? La juventud debe ser rebelde, la juventud debe ser revolucionaria. Eso no existe en el reino de Dios. Nosotros tenemos un rey que es el Señor Jesucristo, y a Él le gusta el orden, la estructura, la autoridad, y que se cumplan las cosas que Él nos ha encargado. Así que un reino de sabiduría, una vida sabia en el reino, nos lleva al orden. Por otro lado, fíjense un poquito más adelante, el gran gozo que este reino de sabiduría produce. Si ustedes van hacia el versículo 20, leemos lo siguiente: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en la multitud. ¿Y cómo se vivía ahí? Y eran muchos, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos del Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y le traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Su provisión también era enorme. Todo lo que recibía Salomón para el reino era pues una cosa que ni siquiera nos podemos imaginar, de kilos de harina y de cantidades de bueyes gordos y de ovejas y de gacelas y de ciervos y de corzos y de aves, y todo lo que él y todo el territorio y los reinos sobre los cuales él señoreaba, y en donde había, finalmente nos dice el versículo 24, había ¿qué? Paz. Y no solo eso, versículo 25, sino que Judá e Israel vivían ¿cómo? Seguros. Grandes multitudes, cumpliéndose la promesa de ¿quién? De Dios a Abraham. Grandes multitudes, grandes territorios, cumpliéndose esa misma promesa de Dios a Abraham. Gran prosperidad, gran gozo, gran provisión, paz y seguridad. O sea, si habría un partido político que nos da con ese eslogan, ahí está el voto, ¿no? Y esta es la gran ironía, que nosotros buscamos estas cosas
prosperidad, seguridad, paz. Y no nos damos cuenta de que esas promesas están en nuestras narices, ¿no? Esas promesas son hechas por Dios. Y es Dios el único que puede proveer de esto. Y no solo que puede proveer de esto, sino que va a proveer de esto. Obviamente, si nosotros tenemos una buena teología, sabemos que esto se va a cumplir perfectamente y plenamente. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo vuelva y vivamos en la plenitud del reino. Ahí todo va a suceder de forma perfecta, cumplidas completamente estas promesas. Sin embargo, así como hubo destellos en la época de Salomón, esos destellos pueden ser experimentados también aquí, no siempre. Providencialmente y soberanamente el Señor puede poner a prueba a sus hijos y a las naciones. Eso lo entendemos y lo aceptamos. Pero tenemos que entender, hermanos, que la obediencia, y antes que la obediencia, la confianza en Dios, el sometimiento a Dios y la obediencia a Dios trae estas cosas en términos generales. Nuestra nación es como es en mucho porque actuamos alejados de la palabra de Dios. Nuestras iglesias son como son, y estoy hablando en general en el términos de toda la nación ecuatoriana, son como son porque en mucho nos alejamos de la palabra de Dios. Muchas de las grandes circunstancias negativas que enfrentamos nosotros tienen que ver con nuestra pobre relación con Dios en términos personales, familiares, de iglesia y de nación. Esa es la verdad. Y luego resulta que nosotros pensamos que un hombre o una mujer o lo que sea va a ser capaz de darnos estas cosas que nosotros anhelamos. Cuando ellos son incapaces, olvídese del partido, olvídese de esos detalles. Son incapaces, nadie puede cambiar estas cosas. Quizás algo más por un lado, algo más por el otro, menos por aquí, menos por acá. Dios es el que provee estas cosas. Nuestro sabio Dios es el que provee estas cosas. Y nosotros deberíamos rogar de su sabiduría para que nosotros también vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y podamos experimentar destellos de estas grandes bendiciones que se van a cumplir perfectamente en el futuro cuando Cristo venga. En otras palabras, ¿qué es lo que nos falta? Sabiduría. No conocimiento, porque aquí hay mucha gente que sabe un montón de cosas, pero sabiduría de lo alto, conocimiento puesto en práctica, que confía en Dios y que obedece a Dios. Ahí vamos a experimentar estos destellos de ¿qué? De seguridad, de paz, de prosperidad, de alegría, de gozo finalmente. En Dios. Aquí, claro, hay que siempre aclarar, porque no vaya a ser que caigamos en un evangelio de la prosperidad equivocado, ¿no es cierto? Entonces, haberlo dicho antes, ¿no? Ahora sí voy a obedecer para tener todo lo que siempre soñé. No se trata de eso, en primer lugar. Nos debería bastar con el mero hecho de que Dios es nuestro Dios y que Él es nuestro Creador y Redentor y que Él se merece toda nuestra obediencia. Obviamente Dios en su gran amor, compasión y misericordia nos motiva aún más y nos dice, hay promesas por la obediencia.
Si confías en mí y me obedeces, hay bendición. No debería ser lo primero que buscamos, pero sí es algo bueno. Es nuestra desobediencia, es nuestra desconfianza, es nuestra falta de sabiduría la que nos pone o nos ha puesto en diferentes lugares y en circunstancias de inseguridad, de falta de paz, de falta de prosperidad, de falta de gozo, de falta finalmente de disfrute en comunión con Dios y entre nosotros. Entonces esto nos confronta claramente. Pero es una oportunidad para en adelante ver las cosas de otra manera, para entender que nosotros como creyentes, como ciudadanos del reino, tenemos la verdad a disposición, tenemos la sabiduría de Dios a disposición, que Él nos dice cuál es el camino que debemos seguir para experimentar estas bendiciones del reino, como algo secundario, pero real, que nos habla y nos grita de este gran Dios poderoso, bueno, amoroso que tenemos, a quien servimos, y quien quiere bendecirnos y quiere mostrarnos estos grandes regalos que también podemos o podríamos nosotros experimentar. Hay mucho gozo, hermanos, en el reino sabio de Dios, y hay mucho gozo si nosotros vivimos sabiamente. Finalmente, vean esta nota que nos recuerda también esta gran sabiduría que Salomón recibió. O sea, no era cualquier cosa. Antes se nos dijo que él iba a ser tremendamente sabio, y el más sabio en realidad, pero ahora hay una descripción tremendamente más profunda, ¿no? En el versículo 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Sabiduría y prudencia muy grandes. A veces también actuamos con mucha ¿qué? Imprudencia. Y por eso enfrentamos las consecuencias. Pero Salomón recibió una sabiduría muy grande, una prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Ahí hay diferentes interpretaciones mientras estuve un poco investigando. Algunos dicen, porque este término se usa mucho para hablar de anchura de corazón como de generosidad, ¿no? de compasión como rey. Pero algunos dicen no, en este contexto se refiere más a su capacidad, ¿no es cierto?, como alguien sabio. Difícil saberlo. Yo me inclino más por la primera, pero tampoco es que se nos da más detalles. En todo caso, Salomón fue bendecido con una sabiduría y prudencia pues enorme, enorme. Es más, era mucho más grande que todos los orientales, que todos los egipcios, más que el famoso Etán, más famoso que el Emán, que el Calcol, que el Darda, que el Maol. Más nombres a considerar para sus próximos hijos. Y más importante que saber quiénes eran exactamente. Tal vez al Emilio le cambiamos el nombre, ¿no es cierto? Le ponemos mal. ¿Cuál te gusta? Calcol. Bueno. Más importante que saber exactamente quiénes son ellos, es que ellos son mencionados como ejemplos en ese contexto de gran sabiduría. Y Salomón era mucho más sabio que todos ellos, que cualquiera. Que cualquiera. Tanto que fue conocido entre todas las naciones alrededor. El Señor tuvo una enorme gracia con Salomón.
Y por supuesto, este texto quiere que nosotros reconozcamos eso. Pero no solo eso, sino que fíjense que esta sabiduría que Salomón recibió no solamente tenía que ver con cómo ser rey, con el conocimiento de la palabra, con aplicar la palabra de Dios y la ley correctamente a las situaciones, sino que incluso en otro tipo de temas que parecerían no son importantes. Este Salomón podía ser un académico de primer nivel, lo cual nos recuerda, hermanos, de esa responsabilidad que tenemos también nosotros de ser buenos ciudadanos del reino y de aplicar esta sabiduría que también nosotros podemos adquirir si se la pedimos a Dios, como nos dice Santiago, para servir a Dios en áreas que nosotros pensamos no le interesan a Dios. Todo es de Dios. Dios creó todas las cosas. Hermanos y jóvenes sobre todo, Dios es el dueño de la ciencia, de la verdadera ciencia, por supuesto, no de la ciencia falsa que se va en contra de Dios. Por eso es que fíjense lo que dice aquí, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Pero vean lo que dice después, también disertó sobre los árboles. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver que él diserte sobre los árboles? Si lo importante solamente es mi piedad, y claro, su piedad es muy importante. Pero para Dios no solo nuestra piedad es importante, también conocer sobre los árboles que Él creó es bueno. Disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, hasta de los hongos que hay, hasta los hongos de la humedad sabía Él de dónde venían y qué eran. Podía ayudar con esa pared de ahí que no se va. Disertó sobre animales, sobre aves, sobre reptiles, sobre peces. ¿Cuál es el punto? Necesitamos más personas que amen a Dios, que confíen en Dios, que sean buenos miembros de la iglesia, que sirvan en la iglesia, que estén comprometidos en crecer en su santidad, que estén comprometidos con servir a otros, pero que también sean abogados cristianos, biólogos cristianos, científicos cristianos, ingenieros cristianos, músicos cristianos, absolutamente toda profesión y ocupación tiene que ser ejecutada para la gloria de Dios. La creación le pertenece a Dios y esa creación tiene entonces que ser sojuzgada como nos manda el libro de Génesis, de acuerdo a la palabra de Dios. Hablábamos en el curso ayer, a propósito, hablábamos de estas cosas con las personas que vinieron en el curso básico. Y hablábamos, por ejemplo, de la gran necesidad de tener un movimiento ambientalista, por ejemplo, pero cristiano. El problema del movimiento ambientalista es que en su gran mayoría ha aceptado la información no cristiana en muchos casos, haciendo de la naturaleza un ídolo. El árbol es más importante que el ser humano para muchos. Gravísimo error y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. O una criatura como un animal más importante que un ser humano que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. No podemos aceptar eso. Pero si somos bíblicos vamos a decir, la naturaleza fue creada por Dios y hay que cuidarla y hay que admirarla. Y hay que explotarla sabiamente y hay que explotarla con cuidado y hay que tener muchísimos
muchísimo orden, eficiencia y cuidado para hacerlo. No es más importante que un ser humano, pero es de Dios y es importante. Y entonces necesitamos cristianos diciendo estas cosas. Ya si me presionan un poquito más, necesitamos cristianos en esa asamblea que tenemos también diciendo, eso no se debe hacer. Esto es un matrimonio, esto es una vida. Esto es lo que dice Dios. La gran sabiduría que Jesucristo tiene, la gran sabiduría de Dios, pues por supuesto es de Él y Él nos gobierna de esa manera. Y ese es un gran consuelo para nosotros. Pero nos gobierna de esa manera y nos provee de todo lo que necesitamos, incluyendo también de sabiduría para que nosotros la pongamos en uso para el bien del pueblo de Dios y para testificar, entre otras cosas, de esa sabiduría también que Dios nos ha dado al pueblo incrédulo, al mundo incrédulo. Y para que ellos vengan también en arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que pasaba con Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Este es nuestro gran reto, que la gente que nos conozca, y esto nos va a avergonzar a un poquito, incluido a mí, que la gente nos conozca y diga, esta persona algo distinto tiene. Hay una sabiduría y una forma de caminar distinta. Que la gente vaya a nuestra casa y vea algo distinto. Que la gente venga a esta iglesia y vea que les tratamos de una manera distinta. Que vea que aquí no hacemos lo que primero se nos pasa por la cabeza o nos conviene personalmente o como un club, sino que buscamos vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, a la palabra de nuestro Dios. Hay grandes promesas allí. Cuando buscamos el orden, cuando buscamos la obediencia, todo esto obviamente parte de la fe y la confianza, ¿no es cierto? Como primera condición. En consecuencia buscamos obedecer, ser ordenados. Nosotros podemos experimentar todas estas grandes bendiciones, hermanos, de prosperidad, de gozo, de alegría, de provisión, de paz, de seguridad. Destellos que se adelantan a esa gran realidad que nos espera en el futuro, cuando Jesucristo, nuestro gran Señor, nuestro gran Rey sabio, vuelva. Así que, hermanos, perseveremos buscando la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos reta, nos recuerda, Señor, también que nos anima a buscar más sabiduría tuya, Señor. Ayúdanos entonces a adquirirla y a aplicarla. Perdónanos porque muchas veces no actuamos de esa manera. Ayúdanos, Señor, para que te sirvamos en todas las áreas de la vida con esa sabiduría, Señor. No solo en la iglesia, sino en todo lugar. En la familia, en la sociedad y donde tú nos pongas. Para que muchas personas, Señor, vean algo de Cristo en nosotros, Señor, y que Él sea conocido también por tantos que necesitan tener la esperanza que nosotros tenemos de salvación en Él. Amén.